Hola, buenos días, buenas tardes ya, justamente. Hola, Estamos buenos aquí, días. estamos iniciando una, un evento, una conferencia maravillosa. Tengo el gusto de, en nombre de la doctora Patricia Galeana, eh, presidenta fundadora de la Federación de Mujeres Universitarias y eh, de la maestra Miriam Feingold, la directora de FEMU, darle la más cordial bienvenida a todos ustedes y a nuestra ponente del día de hoy, que estamos de lujo con la doctora Lourdes Alvarado, que nos va a presentar una presentación, una ponencia sobre la Oriana Wright, que justamente se están conmemorando los 174 años de su natalicio, el 4 de julio. Y bueno, me voy a permitir leerles una breve semblanza de la doctora Lourdes Alvarado. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, de la UNAM. Es profesora de asignatura en nuestra facultad, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Eh, es parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Ella estudió historia en nuestra facultad, obviamente, en la licenciatura de historia. Hizo también su maestría y su doctorado en historia en nuestra facultad, nuestra querida Facultad de Filosofía y Letras. Las líneas de investigación de la doctora Alvarado son la historia de las universidades y las instituciones de educación superior, especialmente en los siglos XIX y XX, y la educación superior femenina en México, igual en los siglos XIX y XX. Eh, Ella ha sido, dentro de su trayectoria profesional, ha sido responsable del departamento de consulta de microfilm del Centro de Documentación Histórica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha sido asesora académica en diversas exposiciones del CIM y de la UNAM. Ha trabajado en la investigación dentro de los 50 años de la autonomía en la Dirección General de Información, este evento que se hizo, esta investigación a nivel central. Se produjo la serie de artículos semanales en la Gaceta UNAM eh, como producto de este trabajo. Ha colaborado en el proyecto México, Comunicación y Dependencia en el Centro de Estudios de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigadora o ha sido investigadora del Centro de Investigación y Servicios Museológicos de la UNAM. Dentro de ello, pues, participó en diversos proyectos como el origen y desarrollo de la proyección de la imprenta en México, por ejemplo. Otro proyecto, la imprenta y la universidad. Otro de los proyectos, historia del tranvía en la Ciudad de México. Historia de la museología en México, otro de los proyectos. Máscaras, un proyecto del Museo Universitario de Ciencias y Arte. Otro proyecto, historia de la música en la cultura de Occidente. Y también participó en el proyecto Censo Nacional de Museos. Desde el 83 a la fecha es investigadora del ISUE, como les comentaba al inicio. Ella es investigadora titular C. Eh, Ha trabajado en la revista Positiva Introducción e Índices. También fue miembro del Comité de Ciencias Sociales y Administración de los Comités de Evaluación de la Educación Superior. Y fue curadora junto con la doctora Clara Ramírez de la exposición presentada en el MUCA, denominada Experiencia y Vanguardia, 150 años de la Escuela Nacional Preparatoria. Eh, bueno, ha tenido diversos nombramientos académicos administrativos en la UNAM. Eh, Fue, por ejemplo, secretaria académica del ISUE del 2006 al 2008. Después fue secretaria académica del ISUE nuevamente del 2014 al 2016. Y luego secretaria académica de la Coordinación de Humanidades del 2016 a 2017. Ha participado en diversos seminarios como Seminario de Investigación sobre Historia y Memorias Nacionales, y fue responsable junto con el doctor Antonio Vega Ortega y Ortega Báez del Seminario de la Enseñanza de las Ciencias y las Humanidades
en la Escuela Nacional Preparatoria en los siglos XIX y XX, que son su fuerte. También ha tenido diversas participaciones en la difusión y la divulgación de sus conocimientos, ¿no? Ha impartido más de 100 conferencias y 100 ponencias en distintas universidades y eventos académicos nacionales e internacionales, y ha participado en numerosos eventos o entrevistas de programas de radio y televisión. Es dentro de su producción autoral, pues es autora de diversas publicaciones y coordinadora de 10 libros y numerosos artículos y capítulos de libros. Entre sus publicaciones, pues solamente les vamos a mencionar algunas que destacan: La polémica en torno a la idea de la universidad en el siglo XIX, por ejemplo, Tradición y reforma en la Universidad de México, y la educación superior femenina en el siglo XIX, demanda social y reto gubernamental, Educación y superación femenina en el siglo XIX, 2 ensayos de Lauriana Wright, justamente el tema que ahora nos va a compartir, Cátedras y catedráticos de la historia de las universidades e instituciones de educación superior en México, Revista Positiva, que hemos mencionado anteriormente, el proceso de la creación de la Universidad Nacional de México a través de las fuentes documentales, y En la senda de la profesionalización femenina. México, Coordinación de Humanidades, 2016. Solamente son algunos de los datos del trabajo de la doctora Alvarado. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto recibirla, doctora Alvarado, y me da muchísimo gusto, es un honor para mí presentarla en este día, en esta conmemoración de Lauriana Wright. Y pues no me queda más que cederle la palabra. Adelante, doctora. Muchas gracias, buenos días a todas. Me agrada mucho estar en esta ocasión, en esta actividad que organizó FEMU. Le agradezco muchísimo a la doctora Patricia Galeán a la invitación que me hizo para participar. Como les dije hace un momento, siempre es agradable compartir con ustedes. A la doctora Frances, un honor que ella me haya presentado y me esté apoyando en esta actividad. Y bueno, pues tal como dijeron hace un momento, el tema al que me voy a referir es un tema muy querido por mí. Es hablar sobre Lauriana Wright y sus ideas sobre la educación femenina en México. Pues nada más como una entrada a la personalidad de Lauriana, pues yo creo que es una mujer que cambió la imagen de la mujer en el siglo XIX, una intelectual, una mujer con muchísimas cualidades y muy importante para el tema que nos interesa destacar ahora, la educación femenina en el país, claro, en el siglo XIX, que es la etapa que ella vive, de 1846 a 1896. La siguiente, por favor, la siguiente. He hecho pequeña síntesis de los puntos que voy a tratar en la plática, una pequeña introducción, me voy a referir a la formación de Lauriana, los años iniciales, a la publicación de un periódico que es muy significativo para quienes estudiamos a las mujeres, feminismo, género y educación, por supuesto. Después veremos como cuarto punto la parte de 2 ensayos que ella escribe y que para mí he defendido la idea que representan una primer acercamiento de una teórica de la educación femenina y unas breves conclusiones. Esperemos que pueda cubrir todos estos puntos en el tiempo que tengo para hacerlo. Bueno, pues siguiente, por favor. Antes de entrar propiamente en materia con el tema de Lauriana, tengo unas cifras, son de 17-18 de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de acuerdo con estas cifras vemos que tenemos 349,515 alumnos en total en el periodo señalado, pues en la parte superior de la diapositiva, de los cuales 49.1% son hombres
y ya desde entonces 50.9% ya desde entonces eran mujeres. Quiere decir que las mujeres ya actualmente a nivel general son un poquito más que en número es un poquito más que los varones. Siguiente, por favor. En este caso ya vamos precisando por campos de, digamos, niveles de estudio. En el bachillerato de la UNAM, en esas mismas fechas, eran 114.116 alumnos, de los que aproximadamente 50% eran mujeres. Aquí tenemos el dato, 50% de esos 114. Después tenemos la licenciatura, 204.191 en total. Ahí encontramos que son 52% las mujeres. Después brincamos a la cifra de los investigadores, donde, bueno, desde luego los números se reducen notablemente, pero en este momento encontramos que el número de mujeres sí es menor. Muchas veces conforme sube el nivel académico, se va reduciendo el número de participación femenina. En el caso de los investigadores, en ese momento eran 2.458, de los cuales 1.588 eran hombres y 870 mujeres. Realmente la cifra pues ya es muy reducida en función de la población total del personal académico de la universidad. Y luego tenemos en ese momento en posgrado de 30.310, que era la matrícula total de posgrado de alumnos y alumnas, 49.6 eran mujeres y 50.4 hombres. A mí me interesó, tengo otro dato que me parece importante señalar, más actual, de 2018-2019, la población total de estudiantes en el nivel en la educación superior en licenciatura era de 2.142.145. Estoy hablando total, está tomado de los anuarios de ANUYES. De estos 2.142.145 total, las mujeres son el total son 2.142.145 varones contra 2.201.988 mujeres. Entonces vemos que por una cifra pequeña, ya hay en general, un mayor número de alumnas, según nos dice ANUYES, un mayor número de alumnas frente al de los alumnos. Hay una diferencia de 196.644 mujeres en favor de las mujeres. Entonces, esto me pareció importante porque nos muestra cuál es la tendencia de la matrícula en las universidades y en las instituciones de educación superior. Va a la alza, la matrícula femenina ya es más que la de los varones y va a la alza. ¿Por qué menciono yo esto? Pues porque obviamente esto no se hizo en un día, sino estos resultados favorables a las mujeres, que el campo de los estudios superiores sea favorable para las mujeres, no es producto de un año, de dos, sino de todo un proceso a lo largo de la historia. Y entonces sí, nos tendríamos que regresar ya al siglo XIX para ir viendo los pasos que fue viviendo este proceso de integración de las mujeres al campo de la educación, que es el tema que vamos a tratar, porque Lauriana Ryle, el personaje sobre el que vamos a hablar, estuvo siempre, realmente para ella la educación de las mujeres en su tiempo era una obsesión y se dedicó a través de sus escritos y a través de muchas actividades que ella llevó a cabo
a fomentar esta función de las mujeres, la educación entre las mujeres. Nos vamos al siglo XIX, como decía hace un momento, y en los inicios del siglo XIX se va a empezar a ver un cambio en la actitud de la sociedad respecto a las mujeres. Se empieza a hablar constantemente de ellas. ¿Quiénes son los que se preocupan? Pues los periodistas, los políticos, los letrados y interesados en general, que se dan cuenta que para preparar adecuadamente a los ciudadanos del futuro, o bueno, de su momento y del futuro, se requerían preparar adecuadamente a las mujeres. Solo las mujeres con suficiente educación serían capaces de cumplir esa función tan importante, la de educar a los ciudadanos. Hago hincapié porque en ese momento, en estas etapas iniciales, no se habla de preparar a las mujeres para beneficio de ellas mismas, sino en función de la preparación de los varones, de los ciudadanos del periodo. Esto era lo que interesaba y esto podría ser en el hogar o podría ser en un proyecto, en un programa escolarizado. Hace un momento, bueno, ahorita tenemos en la pantalla pues una imagen de estas primeras jóvenes que se acercaban, esta diapositiva, esta imagen es de 1826, y vemos ya el interés de estas dos hermanas, porque así se llama la obra, es las hermanas del artista, como bien lo dice en la diapositiva. Las vemos interesadas leyendo imágenes que probablemente a principios del 18 y en siglos anteriores, en épocas anteriores, era muy difícil de ver porque incluso no hay ningún mensaje de que ellas estén leyendo un catecismo, un libro religioso, la vida de alguna personaje de la historia, no, simplemente están instruyéndose, están informándose y el interés de las niñas es pues obvio. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una persona, ya está así un poco posterior, de fin de siglo, pero es una fotografía, es una imagen muy significativa, es una mujer joven, pero ya con mayor madurez, seguramente está en alguna parte de su casa, en un patio, sentada porque no se ve que sea un jardín público, hay una pared atrás, incluso una ventana que nos da la idea que ella está esperando algo, tiene una sombrilla y un sombrero a su lado, pero algo muy importante de esta imagen, tiene un conjunto de libros. Ella, por la actitud, podemos pensar que acaba de leer y es una mujer que está reflexionando, está pensando, posiblemente porque por algo el autor puso los libros, dando la idea de una mujer, reflexionando, retomando quizás algún aspecto que acaba de leer antes de cerrar el libro, es una posibilidad y encontramos algo importante en esta foto porque ella es una mujer pensante, ella es una actitud que hay una innovación y que es producto precisamente de los sucesos que se van dando a lo largo de este siglo XIX y a los que nos vamos a referir. Pese a que tanto letrados, periodistas, políticos, maestros, se han referido a lo largo del siglo XIX, si uno revisa la prensa del siglo XIX, encuentra uno constantemente alusiones a la importancia de que las mujeres tuvieran una mejor educación y más completa. No es hasta mediados del siglo, un poquito más adelante, en la década de los 60, en que se establecen las primeras, en la Ciudad de México al menos, las primeras instituciones femeninas oficiales para mujeres. Me refiero a la escuela secundaria para señoritas que se instituye a partir de la Ley de Instrucción Pública de 1867, ya una vez
que Juárez ha logrado imponerse a las tropas de los franceses y en diciembre de 67 se decreta esta ley y en esta ley se crea una institución, una secundaria para mujeres. El nombre oficial es el que les dije anterior, no es nada agradable, escuela secundaria para personas del sexo femenino, pero después cambió a escuela secundaria para mujeres. Esta escuela va a ser muy significativa porque es la primera vez que las mujeres van a tener acceso, es fundada en 77 y van a tener acceso a un plan de estudios pues mucho más desarrollado, mucho más completo que los que hasta entonces habían tenido en escuelas con menor nivel académico. Y otra escuela muy importante es la Escuela de Artes y Oficios, donde también las mujeres van a tener acceso e incluso a materias de carácter científico porque eran necesarias para la práctica de algunos oficios, del conocimiento de algunos oficios. Entonces, es muy importante, tienen también materias de carácter científico y humanista y de corte, digamos, para ocuparse en algún trabajo como, por ejemplo, lo que era la dactilografía o redacción, gramática, qué sé yo. Entonces fue también una escuela muy importante esta. Y una más, siguiente por favor, siguiente diapositiva, una escuela que, bueno, no les sé, la anterior por favor, bueno, es importante la Escuela Nacional Preparatoria, porque si bien abre sus aulas en 1868, se crea también por la ley de instrucción pública a la que me refería anteriormente, en la preparatoria inicialmente no hay inscripción a mujeres porque los prejuicios sociales impiden que las niñas, las jovencitas, empiecen a estudiar inmediatamente a partir del momento que se funda, pero a partir de 1882 sí ya va a haber alumnas que van a tomar el plan de estudios completo de la escuela preparatoria siguiente. Estos son los primeros nombres, las 14 primeras jóvenes que se inscriben en la década de los 80, como pueden ver aquí, y también podemos observar que la mayoría de ellas tenía como idea, como proyecto, seguir la carrera de medicina. ¿Por qué? Porque la sociedad admitía, apoyaba, sí, ya que las mujeres querían entrar a este plantel tan debatido en su momento, en esa época, pues por lo menos que tomaran una carrera que fuera compatible con las características, con las cualidades de las mujeres. Son 14 en ese momento y en la siguiente década, la década de los 90, se inscribieron 58 alumnas. En total, estoy hablando de 2 décadas, 72 alumnas en total. Probablemente ustedes que me están escuchando digan, bueno, ¿qué importancia puede haber tenido 72 alumnas en un mundo de varones donde cada año había entre 550, 600 y llegaron a cifras mucho mayores, 700, 800, qué sé yo? Este grupo de mujeres, pues, numéricamente no tienen importancia, pero yo siempre hago hincapié que simbólicamente tienen toda la importancia del mundo, porque ellas abrieron el camino, ellas entraron a este mundo de los estudios, además a un plantel que era muy polémico aún para los varones. Entonces el hecho de que hubiera jóvenes mujeres estudiando al parejo en las mismas aulas, las mismas materias que sus compañeros varones, fue un avance importantísimo. Esto se está dando el inicio de esta escuela en los 60, en 68 concretamente. Bueno, me interesa hacer hincapié en este momento porque precisamente en los 60 empieza a nombrarse en el México de ese tiempo ya a nivel público a Laureana Wright. Porque Laureana Wright es una mujer dedicada a la literatura, con cualidades muy especiales,
que le permitieron tener un papel muy importante en el mundillo intelectual, letrado, de ese México de la segunda mitad del siglo XIX, que coincide pues con la etapa que ella vive. Ella nace en 48, exactamente, en 46, 2 años antes que Justo Sierra, que nace en 48, y ya veremos más adelante quiénes eran sus interlocutores, con quién dialogaba ella, de quiénes abrevaba las ideas y quiénes eran sus colegas en el mundo de las letras. Decíamos, Laureana Wright tiene 3 cualidades que le permiten figurar en ese México de la segunda mitad del siglo XIX, iniciando la segunda de los años 60. En principio, extraordinariamente, era una mujer con una sólida cultura. También veremos a continuación por qué y gracias a quién. Tenía aparte innato dotes literarios magníficos. Ella es una escritora importante, es una autora de textos muy significativos, y en tercer lugar nos vamos a encontrar que tuvo una pasión, bueno, yo le llamo pasión, digamos, en el texto, en la fuente que consulte, hablan de dedicación al periodismo, pero yo creo que iba mucho más. Ella es una de las primeras escritoras en periódicos que llegan a tener cierta, digamos, renombre en su tiempo. Es una mujer conocida en ese ámbito. Todo esto le permitió a Laureana seguir su vocación. ¿Y cuál fue su vocación? Luchar con las armas de la palabra escrita por la educación y superación de las mujeres de su tiempo. Era una obsesión para Laureana y vamos a verlo a lo largo de su vida. Por tanto, bueno, este es el objetivo de esta plática, conocer un poco de la vida de Laureana y sus ideas, como le llamamos al inicio de la plática. Y pasamos ahorita al punto número 2 de nuestra plática, que es los años iniciales, en que me voy a referir a la formación, el inicio de la vida de Laureana, quienes fueron sus padres. Bueno, ella fue hija del matrimonio de Santiago Wright, un norteamericano, con Eulalia González, una mujer, una mexicana. Nació en Taxco, por eso hace un momento pusieron la imagen de Santa Prisca, un símbolo de esta ciudad, que habla de la riqueza minera de esta pequeña ciudad colonial, porque tiene sus orígenes en la etapa colonial. Santa Prisca se construye más o menos a mediados del 18, y bueno, pues los padres de Laureana tenían una mina en esta región, se llamaba Santa Eulalia de Orozco, y pues quizás buscando la tranquilidad del campo y la belleza de la zona, decidieron irse a pasar un tiempo, unos meses, a Taxco, pero exactamente en los tiempos en que iba a dar a luz la Eulalia González, y por eso ella nace en Taxco, y ahí pasa sus primeros años. Transcurrieron sus primeros meses de vida en Taxco, pero muy pronto se transportan a la Ciudad de México, donde vivió Laureana el resto de su vida. En la Ciudad de México, importantísimo, de acuerdo con la posición de Laureana, con su situación económica, siguiente por favor, de acuerdo con su situación económica, Laureana tuvo una educación de tipo privado. Aquí tenemos una diapositiva que muestra pues una escena que debe de haber sido muy común en el siglo XIX entre las familias acomodadas. Tiene detalles muy importantes. El maestro, bueno, en primer plano, las dos jóvenes hermanas seguramente que están escuchando, una más atenta que la otra, una de ellas se ve un poco pues alegre, digamos, y la otra muy concentrada escuchando las lecciones del maestro,
Tampoco se ve ningún mensaje religioso, porque hasta aquí la educación de las mujeres siempre tenía esa orientación, tenía que ser para formar una fe religiosa. Catecismo y religión eran fundamentales hasta esta etapa que ya empieza a ver otro tipo de intereses, como lo muestra esta imagen, ¿sí? Aquí vemos al maestro leyendo en voz alta, que esto es muy importante, mientras las niñas, si se fijan, cosen, porque tenemos ahí el mensaje clarísimo, aparte de la tela que tienen, que están trabajando en esto las jovencitas, pues tenemos una tijera que marca que ellas no están abandonando las labores propias de su sexo, pero ya en esa educación era muy importante los otros temas, ¿sí? Qué sé yo, pueden haber sido de historia, pueden haber sido algún cuento, alguna novela que no era muy bien vista en el siglo XIX, la lectura de novelas, porque les llenaba la mente de fantasías a las niñas, pero bueno, por eso me pareció importante traerles esta imagen a ustedes. Y si ven, también hay un violín. Quiere decir que estas jovencitas que no están en la escuela, están en un lugar de su casa, pues algunas de ellas posiblemente también aprendía a tocar algún instrumento. Desgraciadamente, de esta etapa de Laureana, pues no tenemos más conocimiento, las fuentes son muy parcas, sí contamos con una o dos biografías del periodo, pero no nos hablan demasiado de esta etapa. Sin embargo, sabemos que estudió lenguas extranjeras y los primeros elementos de la ilustración, ¿sí? Eso es muy importante porque no se quedó en lo tradicional como vimos anteriormente. Siguiente, por favor. Sino que, bueno, todavía esta la dejamos ahí pendiente, sino que Laureana tuvo acceso a mayores conocimientos, pues que que el 99% de mujeres de su época. Era una minoría muy marcada, la que tenía intereses y capacidad, el interés y los recursos para poderse dedicar al estudio. Les decía yo hace un momento que poco nos hablan las fuentes de esto y la misma Laureana Esparca en sus ensayos no menciona mucho de su infancia. Sin embargo, tenemos en uno de sus libros, la educación errónea, de sus ensayos, la educación errónea de la mujer y medios para corregirla, ella alude a su infancia porque se está comparando con la educación que se le daba a un perfil femenino que ella califica como la mujer indolente. Así le llama, porque ella en ese libro va dándonos los distintos perfiles de las jóvenes de la educación que se les daba a las mujeres, y ella le interesó de la mujer indolente, y en contraposición esta chica, esta niña, era la clásica consentida, desinteresada en cuestiones educativas, que sus padres les daban todos los gustos, etcétera. Y a diferencia de ella, Laureana habla de la severa y cariñosa actitud de su padre. Esto de severa y cariñosa son términos que ella usa de su padre, que se preocupaba mucho porque cumpliera con sus oficios, con sus obligaciones respecto a su instrucción y educación, que hiciera todos sus trabajos. Y esto fue muy importante para Laureana porque gracias a eso pues tuvo un porvenir muy distinto al triste porvenir reservado a la mujer ignorante. Estoy usando palabras textuales de ella. Y refiriéndose a su padre, dice, cita, me reprendía y me estimulaba al estudio, llevándome libros que me fuesen dando a conocer la historia del mundo y los combates de la humanidad. O sea, entre otros conocimientos, seguramente su padre le interesó que conociera la historia. Por ello, ella tiene posteriormente en el periódico que presidió, en el periódico que ella era la directora del periódico Violetas de la Náhuatl, pues tiene algunos artículos sobre historia, como veremos más adelante.
El chiste es que esto nos habla de un apoyo familiar, de un interés muy claro de parte de su padre por darle la educación que se esperaba. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La educación que su padre quería darle. No, la anterior. Esta, sí, y así llega Laureana a los 19 años de edad con una educación muy, muy elevada en comparación con la normal que tenían las demás mujeres de su tiempo, y se empieza a dar a conocer por sus primeros versos un poco en el ambiente familiar y a destacar ya más allá de la familia por sus dotes literarias, ¿sí? Y también en ese periodo, ustedes saben que en 64 llega Maximiliano a México, precedido por una etapa en que ya estaban los franceses en México, la regencia del gobierno de los franceses. En 64 llega Maximiliano a México, y en este periodo, pues la gente liberal, como era el caso de Laureana, de la familia de Laureana, y de ella misma ya tenía 19 años, muchas ya eran madres en esa etapa, ella todavía no. En algunos de sus primeros trabajos se empieza a ver un marcado patriotismo de parte de Laureana, una actitud muy, muy marcada que la vamos a ver en distintas diapositivas, en distintos momentos de la información que les traigo, porque el hecho de ser hija de un extranjero, llevar un apellido Wright, pues que no habla de una gente muy mexicana que digamos, pese a ello era una mujer que amaba mucho a México, bueno, obviamente era mexicana, pero no obstante, la atacan mucho por eso, porque había la idea de que ella era extranjera, y también la atacan por su actitud, por su liberalismo religioso, por su posición religiosa, que también vamos a ver más adelante. A los 22 años de edad, ella se casa con otro extranjero. Es explicable porque entendemos, su padre era pues un agente con una posición muy económicamente muy solvente, y se debe de haber manejado en el ambiente, en el círculo de muchos extranjeros, como en las colonias, en los grupos de extranjeros, y pues seguramente de esta manera Laureana debe de haber conocido a un alsaciano, Sebastián Kleinhans, que es su esposo, y con el que tiene una hija, Margarita, que también destaca y que tenía fama de ser una chica también con muchas cualidades. En ese periodo, ese año en su primer año de casada, pues abandona un poco sus trabajos, sus actividades. Ella tiene que adentrarse en su nueva vida, en las obligaciones, pues ya pasando el alumbramiento de Margarita, pues al manejo de su posición como madre de familia. Pero pronto, en 1869, ella va a irrumpir ya en el mundo literario de su tiempo. Siguiente, por favor. Aquí vemos a una Laureana que se va a ir integrando a las sociedades científicas literarias de su tiempo. Primero entra en 1869 a la Sociedad Nezahualcóyotl, presentada pues nada menos que por Gerardo Silva y por el malogrado Manuel Acuña. Digo malogrado porque murió a los 24 años de edad, en plena momento de arranque de su preciosa carrera literaria, y que alcanzó a dejarnos el bellísimo poema a Rosario, ¿verdad? Que todos conocemos. Posteriormente, pero bueno, ya esto nos habla que era sus interlocutores, son quienes la impulsan, la presentan en la Sociedad Nezahualcóyotl, y después tenemos que entra la Sociedad Científica El Porvenir, un poco después, ya en la década de los 70, que es muy importante para ella,
porque ya la vemos que está actuando muy libremente en el ambiente de todos estos literatos de la época, muy brillantes y muchos muy conocidos por nosotros. Entra después en 73 también al Liceo Hidalgo, que es, bueno, una agrupación muy importante de la época y al que la presentan personalidades como Ignacio Ramírez, por ejemplo, y comparte con otras personalidades, ya lo veremos también, Liceo Mexicano, el Liceo Altamirano en Oaxaca no se concreta solamente a la Ciudad de México, sino empieza a crecer su prestigio y también forma parte del Círculo Mexicano Espiritista, ¿sí? Ella es una mujer que está muy adentrada en estas ideas y se ajusta a las doctrinas de Allan Kardec, que eran bastante conocidos en su tiempo, y trata de llevar estas ideas al ambiente mexicano y estas prácticas. Entonces, como vemos, está figurando de manera muy importante. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Aquí vemos una nota periodística. La anterior, esta es la primera, sí, ¿verdad? Sí, aquí vemos cómo la presentan a ella y a Elena Castro para que forme parte del Liceo Hidalgo. Las felicitaciones, la felicitan al liceo por la adquisición, así se refieren de estas dos jóvenes, las dos muy destacadas. Digo, nos importa en este caso Laureana. Siguiente, por favor. Aquí tenemos que se anuncia que se había celebrado la noche anterior una reunión en honor de Sor Juana Inés de la Cruz, donde Laureana va a hacer uso de la palabra junto con Ángela Lozano, Concepción Peña, Pimentel, José María Vigil, Rosas, Santa María y Pesa, ¿no? Entonces, lo mismo tenemos ahí que nos hablan de quiénes son los interlocutores y, bueno, pues de la gran importancia que le dan en el periódico El Pájaro Verde a ese evento. La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas de las veladas en las que participa Laureana, una en honor de Francisco Zarco. La primera fue del poeta cubano Juan Clemente Cenea en 73, después viene la de Francisco Zarco, la de Juan Ruiz de Alarcón y de Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, ella está en esta etapa de su vida trabajando mucho, seguramente investigando para preparar esas presentaciones tan significativas de su vida. Siguiente, por favor. Aquí tenemos como que saqué un listado simplemente de estas primeras reuniones. Algunos fueron comentaristas, algunos las impulsaron, como vimos que había sido el caso cuando entra la sociedad Nezahualcóyotl. En otros casos comparten el presidium con ella y algunas más que no están mencionados, pero son muy importantes, como los hermanos Sierra, Justo y Santiago Sierra, no están mencionados en las sesiones anteriores, pero que formaban parte y que incluso se tienen noticias que Justo Sierra le tenía afecto a ella, tan es así que participa en la ceremonia fúnebre de Laureana en el momento de su fallecimiento. Siguiente, por favor. Aquí tenemos las tres personas que participan junto con ella en la velada a Clemente Cenea, el poeta cubano, es Acuña, que todavía estaba presente poquito antes de que muriera Acuña, Ignacio Manuel Altamirano y Guillermo Prieto. Siguiente, por favor. Aquí se menciona por la entrada, la inauguración de la sociedad, el Círculo Mexicano Espiritista bajo la presidencia de Laureana Wright,
y se menciona que es precisamente para la filosofía o para la orientación de Allan Kardec que ella está tratando de impulsar en México. Siguiente, por favor. Pero obviamente una mujer que está participando en instituciones de educación superior, en grupos, que está fomentando más que participando, fomentando la educación de las mujeres, pues bueno, es una mujer que no va a escapar a ser siempre objeto de comentarios, a veces en contra y a veces a favor. Y aquí tenemos una nota que escribe pues precisamente un compañero, profesor Manterola, Ramón Manterola, que alude a las cualidades de ella, que se pueden concretar a valor, talento, modestia e inspiración. Él dice que hace hincapié, y esto es importante, estas líneas, porque todavía no se dirigen exactamente a ella, sino que hablan en general de la situación de la mujer y lo difícil que es para la mujer abrirse paso en el mundo de las letras, porque de eso él concretamente dice sobreponerse a las necias, pero no hace mucho casi universales preocupaciones que retraían a las mujeres de tomar parte activa en las fiestas públicas. Este valor para enfrentarse, dice, lo tiene y en grado no común la señora Wright, y continúa, yo aquí nada más les elegí una partecita del escrito, pero lo tengo completo en este caso y voy a acabar de leerlo. Dice que en algunas de las bellas composiciones de la señora Wright la hemos oído expresar con firmeza, mostrando que ellas son el fruto de sus más profundas convicciones, ciertas ideas que pudieran calificarse de atrevidas y que no hace mucho hubieran vacilado en manifestar públicamente aún los hombres más enérgicos. O sea, no queda duda que era una mujer valiente, que tenía capacidades intelectuales que todavía a finales del siglo XIX, principios del XX, se ponía en duda que las mujeres tuvieran capacidades intelectuales a la altura de los varones. Y aquí no quedaba duda, dicho por un varón, que en 1874 se publique esta nota. Laureana era una mujer con muchísimas capacidades y se hace mucho hincapié en su modestia. Bueno, pues eso nos da un perfil de Laureana. Siguiente, por favor. Nos encontramos que en la siguiente etapa, Laureana se empieza a dedicarle mayor importancia al periodismo y empiezan sus primeras publicaciones en periódicos como el Monitor Republicano, muy conocido por todos nosotros, y el Bien Público. Y en el Bien Público se aireó una poesía que es muy importante para la época por el contenido de la poesía que se llamó Dios, y que según un artículo también de la época, dice que no tardó en provocar la reacción de parte del fanatismo católico que nunca perdona. O sea, esta poesía fue muy, muy debatida y yo me voy a permitir leerles unas estrofas. Bueno, aquí está la última parte. Para no ocupar más tiempo, pues me voy a concretar a estas estrofas. Ella se pregunta, ¿quién sabe lo que tú eres? Está refiriéndose a Dios. ¿Quién ha visto tu faz ni tu presencia? ¿Quién ha podido conocer tu forma ni definir tu primitiva esencia? ¿Quién sabe si eres forma o un destello? Si eres Dios Espíritu, el Dios Genio,
o el dios naturaleza. Inútilmente el pensamiento humano a investigar se lanza decidido tu misterioso ser. Todo es en vano. Tú eres siempre lo que siempre has sido. La eterna duda, el insondable arcano. O sea, está poniendo en tela de duda el carácter espiritual, religioso de Dios. No sabe si es pues una luz determinada, un espíritu o la simple naturaleza. Y se queda siempre con la eterna duda. Obviamente que los católicos pues no les iba a gustar para nada esta expresión de Laureana. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, estas dos las dedica al espiritismo, aparte de estas poesías, muestra su acercamiento a las ideas espiritistas que ya nos dirigimos a lo largo de su vida, porque esta ya es de 1891, e incluso invitó al doctor Parra, que seguramente es quien era pues el brazo derecho de Porfirio Parra, un político muy importante, y ella está defendiendo sus ideas, su valor se ve, es en su casa donde se realizan estas reuniones y por supuesto intelectuales que compartían sus ideas eran invitados. Aquí se justifica un poco el que haya ido el señor Parra a la reunión, dice que iba más bien a presenciar algunos hechos que los creyentes suponen emanar de la doctrina que profesan, pero la realidad es que fue y era un personaje muy importante en el México del siglo XIX. A partir de 1906 va a ser el director de la Escuela Nacional Preparatoria y después el primer director de la Escuela Nacional de Altos Estudios. Entonces, bueno, no era cualquier persona, no, eran personalidades muy importantes las que compartían con Laureana. Siguiente, por favor. Bueno, aquí nos encontramos con otra nota de este debate constante que Laureana mantiene o que se mantiene en torno a Laureana. Y es una nota que la defiende. Digo, aparentemente no, pero si ya la leemos, vemos que si ella dice lo que decían de Laureana, lástima de elocuencia y de talento, que hacía el criterio y la verdad profana, que así la fe con el sofisma altera. Y entonces ya entra la escritora de esta nota que dice, esa dama ilustre es extranjera. Ah, no, miento, hasta aquí todavía es lo que se acusaba a Laureana. Esa dama ilustre es extranjera. Pero allí estaba yo, noble Laureana, y a riesgo de exponer mi fe creyente a la duda tal vez, exclamé ufana, esa ilustre mujer es mexicana y su saber fascina y enajena. Sí, sigue la nota, pero por favor, siguiente, por favor. Con todo, la fama de Laureana continúa e incluso periódicos extranjeros la refieren. Las dos repúblicas alaba la actividad de Laureana que contribuía con sus intereses y con sus conmovedores artículos a elevar el estado de la mujer. Dice que Laureana estimulaba la ambición de la mujer por mejorar, impulsaba a mejorar su condición y que, bueno, esto era muy importante para las mujeres de su tiempo y este periódico, el editorial de este periódico, apoya la posición de Laureana. Sí, entonces vemos que pues había muchos que la atacaban, pero no faltaba quien defendiera esta etapa de sus actividades a lo largo también del tiempo, porque esta nota es de 1891. Lo que quiere decir es que si la defendían es porque la atacaban y que ella siempre estuvo presente
en la boca, ya sea, como les decía anteriormente, para defenderla o para atacarla por sus ideas religiosas, por estar en el mundo masculino, en los terrenos masculinos, y por su origen extranjero que se le adjudicaba, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí es la nota, una de las notas que hablan de que Laureana, aunque hija y esposa de extranjero, condenó en sus versos el dolor y la indignación que embargaron su alma de mexicana cuando plantas invasoras hollaron su patria. Sí se refiere pues a los momentos, seguramente a los 60, aunque esto es un recuento de ese momento. Siguiente, por favor. Aquí habla de, volvemos a esta afán de Laureana por el gusto por la literatura y concretamente por el periodismo, porque en ese momento Laureana se está dedicando de lleno a la literatura. Sí, para ella, y me encanta la manera como define la literatura. Seguramente entre las personas que escuchan hay quienes son especialistas en esta materia. Ella dice, la literatura es el termómetro que marca los grados de adelanto, de atraso en los países civilizados del universo, ¿sí? En la literatura no solo era esto porque marca el nivel intelectual de los que escriben, sino que nos enseñaba quiénes eran, la idiosincrasia, los objetivos, los intereses, las capacidades del público que lee, de los lectores, ¿sí? Entonces, por eso para ella tenía una importancia especial la literatura dentro de otras disciplinas. Siguiente, por favor. Pero dentro de la literatura, el periodismo era fundamental. ¿Por qué era fundamental el periodismo? Pues porque abarcaba una gran variedad temática, porque estaba llevando a cabo una labor informativa, no solo la labor informativa, sino también la instructiva, y porque por esta última causa, su labor instructiva era una enseñanza objetiva del pueblo. Y yo en alguno de mis textos he defendido la idea de que antes de que la educación llegara a las instituciones oficiales de instrucción, pues llegaba a las familias, a los niños, a las jóvenes, a los jóvenes, llegaba a través de los periódicos. Por aquello de la lectura en voz alta en muchos casos, los padres les leían a las hijas cosas que probablemente no eran exactamente lecturas para niñas, aunque también ese tipo de cosas, pero también materias ya de carácter más, digamos, escolarizado. Entonces, Laureana por eso dedica mucho de su tiempo, de este tiempo de los finales de los 70 hasta los inicios de los 80, los primeros años de la década de los 80, a avanzar en el periodismo, donde empieza a presentar muchos de los materiales que después va a sacar en en tres de sus publicaciones que yo he identificado más importantes, a reserva que algún día me encuentre con alguna otra. Ella también aprovecha este tiempo para ir conformando un grupo, un equipo de colaboradores muy importantes en los que están mujeres como Matiana Murguía de Avelera y María Refugio de Argumedo, entre otras, que ella conoce en algunos periódicos, como por ejemplo La Ilustración de la Mujer, en el que trabaja para una española, Concepción Jimeno de Flaquer, pero ahí va conociendo a mexicanas que posteriormente van a colaborar con ella. Ella está armando un equipo, lo cual también es una idea muy moderna, porque ella no se concreta escribir desde su casa poesías como otras tantas mujeres, sino que está haciendo una labor de integración de un equipo de trabajo que la van a acompañar los siguientes años, y son mujeres a la vez muy interesantes,
que conforman esta generación, si se puede llamar, este grupo de mujeres encabezadas seguramente por Laureana Wright. Pero, ¿qué pasa? Siguiente. Por favor, siguiente. Bueno, en este caso decimos que esta concepción de Laureana de la importancia de la literatura y del periodismo, pues tenía toda la razón y que no era una novedad en cuanto que en México, desde principios del siglo XIX, como ven, 1807, ya había mujeres, o por lo menos había seudónimos femeninos, si no eran mujeres, se firmaban como mujeres, aunque pensamos que muchas de ellas sí eran mujeres por el contenido de los textos, que muestran su afán de lectura, ¿sí? Aquí es un escrito de una de ellas que dice, sepa usted, le dice al diarista que sé leer, escribir y que procuro imponerme en lo que leo y corregir lo que escribo. Tengo más fuerte afición a la lectura, gracias a la buena educación que me dieron mis padres. En fuerza de esta loable inclinación, el rato que de noche me deja libre la aguja, lo paso útil y alegremente con una prima mía leyendo el diario. Se refiere al Diario de México, que se publicaba a partir de 1805 en la Ciudad de México, el primer diario que hubo en el país. Entonces vemos que ya había camino andado y que Laureana está concretando, está tomando esta tradición y la vemos pues alabando y echando mano con sus dotes literarias, con su gran cultura, precisamente de estos medios, la literatura y el periódico, para educar a la mujer de su tiempo. Porque si bien va a hablar de la educación en general, a ella lo que le preocupa son las mujeres de esa etapa del siglo XIX. Siguiente, por favor. Bueno, ya esto lo vimos, el periódico El Álbum de la Mujer, en el que ella participa. Siguiente, por favor. Pero llega este momento, 1880-84, donde termina el primer periodo de gobierno de Porfirio Díaz, sube a la presidencia su compadre, el general Manuel González, que pues no gozaba de la simpatía de parte de Laureana, y Laureana, según una compañera que ha trabajado el tema, Elvira Hernández Carballido, dice que algunos comentarios de Laureana contra el general Manuel González le ganan que casi la tuviera que abandonar el país. Lo cierto es que también encontré yo una noticia que probablemente los comentarios críticos, yo busqué en el Diario del Hogar y no encontré los comentarios críticos, pero la autora que hace esta nota es muy seria y por eso yo la cito. Pero también me encontré que hay algún texto que dice que los comentarios de Laureana eran contra Porfirio Díaz, porque no estaban muy de acuerdo con su política y cómo iba concentrando el poder, y que probablemente haya sido no tanto Manuel González, sino el propio Díaz, quien estuviera incómoda, que Laureana en el Diario del Hogar, un periódico muy importante de la época, hiciera algunos comentarios. Permítanme, voy a tomar un poco de agua. Laureana se justifica de abandonar el Diario del Hogar, sale del Diario del Hogar, y hay una nota periodística que dice que debido a su mala salud se refiere a algún tiempo de la prensa Laureana Wright. Sí, haya sido melón o sandía por sus críticas o por sus enfermedades, pero ella tiene que dejar el Diario del Hogar y pues en ese tiempo tiene un poco de receso. Siguiente, por favor. Sin embargo, siguiente, por favor. Siguiente. No, está bien, Violeta de la Nahua, perdón. En esa etapa decíamos ya con una trayectoria, con una
conocimiento de la élite intelectual de su tiempo, Laureana va a echar a andar un periódico que va a concretar el trabajo de mucho tiempo, y es un periódico que es el que le ha abierto, digamos, un espacio dentro de la historia del periodismo, de la educación, y como también un primer proyecto, un protofeminista, un periódico protofeminista, digamos, de alguna manera, por toda la lógica, por todas las ideas que Laureana está defendiendo en ese momento. Entonces, vemos, aquí tenemos uno de los primeros números, Letras de la Náhuatl, y este es una de las imágenes femeninas que nos plantea. El periódico, como ustedes ven en esta diapositiva, pues es un periódico corto. La mayor parte de los periódicos del siglo XIX lo eran. Son raros los que tienen una gran duración, pero su trascendencia es mucha y representa un cambio muy importante frente a otras publicaciones de su género. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características de este periódico Violetas de la Náhuatl? Una línea editorial plural, coherente a lo largo del periódico y progresista. Abre un espacio literario para las mujeres. Tiene una temática variada. No solo se concreta la educación o hablar de las mujeres, del problema de las mujeres. Habla de educación, obviamente, de los derechos femeninos, de filosofía. El periódico tiene una serie de artículos sobre el positivismo reinante, tiene una serie de artículos sobre historia, algo sobre la independencia, sobre la conquista y la independencia de México, así se llamaban los artículos, de poesía no se diga, ensayos, traducciones, entre otras cosas, ¿sí? Mete mucho biografías de mujeres célebres y de su propio equipo, y esto nos ha permitido conocer, por ejemplo, a Dolores Correa, porque ella hace una pequeña biografía sobre Dolores Correa, sobre Matiana Murguía de Abeleira. O sea, es un periódico muy importante, pero para mí la columna vertebral del periódico es estimular el interés femenino en la ciencia y en el arte para que se integren al siglo del progreso. Las mujeres lograran integrar, que no estuvieran al margen como espectadoras como habían estado hasta ese momento, sino que fueran actoras de ese cambio que se estaba dando en el siglo XIX, ¿sí? Era el siglo que para muchos es el siglo de la ciencia, de la transformación, del progreso. Y no deja de señalar en la nota editorial que un poquito para abajo, que también se atendiera a su formación moral. Estos son algunos de los aspectos que señala el periódico. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está muy poco claro, es una parte, una fracción de la nota editorial inicial del periódico, donde habla cuál sería su objeto. Y dice en algún momento, hemos creído que la mejor manera de cumplirlo, su objetivo, el de elevar el nivel de las mujeres, es mejorar en cuanto nos sea posible la condición actual de la mujer, dedicándole nuestros humildes trabajos, por corto que puedan ser su utilidad, estimulando su amor al arte y a la ciencia, afirmando sus principios morales, cultivando sus bellas dotes literarias, haciéndola tomar parte en el torneo de las letras, proporcionándole el espacio que necesita para explayar sus ideas, darle la posibilidad para expresarse, animándola para que emprenda, esto es muy importante, la notable campaña del pensamiento contra la apatía, el estudio contra la ignorancia
el progreso contra el atraso. Digo, no cabe duda que esas líneas de este editorial son las que señalan exactamente cuál es el sentido de Laureana, a qué quería con este periódico. Siguiente. ¿Qué más hizo? Bueno, pues obviamente cuestionó el modus vivendi de las mexicanas. Sí, periódico que entraba a una casa, pasaba por muchas manos y llegaba a manos de mujeres cuando le daban las posibilidades. Muchos padres deben de haber reprobado este periódico, pero muchos no. Y siempre proponiendo esta pauta, ¿sí? La superación de la mujer por medio del estudio, ¿sí? Ya lo vimos, ya lo leímos hace un momento. Siguiente, por favor. Aquí entramos en una etapa, en una parte en la que yo les puse algunas imágenes sobre los temas que trata el periódico, ¿no? Este es el de filosofía propiamente, ligeras consideraciones sobre el materialismo y positivismo reinantes, abordado en un periódico encabezado por una mujer, era algo inusitado. Sí, no están firmados, pero muy probablemente hayan sido escritos por Laureana, por lo menos yo eso pienso, porque si no tendrían la firma de quien los escribió. Y el hecho de que un periódico femenino tocara esos temas tampoco era usual. Si uno compara una revista femenina de las común y corrientes con esta revista femenina, pues hay una distancia muy grande entre una y otra. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la serie sobre la conquista y la independencia de México, que son muy interesantes estos artículos, porque estos sí son firmados por Laureana y muestran que Laureana consultó distintas fuentes, que tenían una concepción de la investigación y que no se quedaba con lo dicho. Trabajó, por ejemplo, consultó a Bustamante Alamán, realizó algunas entrevistas porque en ese momento todavía había algunos que sobrevivían a los hechos que estaba narrando en este largo periodo que ella trata. Siguiente, por favor. Aquí hay un segundo capítulo, ya un acercamiento más con el índice de la revista, del número de la revista. Siguiente, por favor. Y muy importante que en Violetas de la Náhuac van desfilando, como les decía hace un momento, los distintos perfiles femeninos, las distintas mujeres extraordinarias que como buena positivista, educada dentro del positivismo, era una mujer amante de la ciencia, del progreso. Entonces imaginaba, pensaba a estos cuadros de mujeres ilustres mexicanas, porque le interesa dar a conocer a las mujeres mexicanas. Muchas de las de Guerra de Independencia hacen presencia en la revista, que fueran pues ejemplo para las generaciones siguientes, ¿sí? Y algo también muy importante que ahorita estoy viendo aquí en la diapositiva, ella incluye muchas veces comentarios críticos. No se concreta a ser la simple repetidora de las ideas que podía haber tomado de libros de historia, sino que ella hace algunos comentarios que puede uno estar no a favor o en contra, pero son importantes porque tomaba parte de esa actividad, de la hacer historia. Siguiente, por favor. Uno de los ensayos fue el de Carmen Romero Rubio, claro, fue una cortesía al presidente, pero es muy importante. Siguiente, por favor. Con Carmen Romero Rubio inicia la serie de retratos de mujeres ilustres mexicanas. Y ella se justifica que no es por adulación que la integra, sino es un acto de justicia que se debe a los méritos de la señora, porque ella se había opuesto a la pena de muerte recientemente
y está reconociendo la actitud de doña Carmelita, y bueno, lo importante es que se justifica públicamente, ¿no? Que no se pensara que era pues nada más un poquito de barba, sino que era una actitud muy consciente y que lo merecía la señora, no por ser la esposa del presidente. Siga, adelante. Adelante. Acá es otra mujer de la independencia, no recuerdo, Esther Tapia, sí, Esther Tapia de Castellanos, yo la estaba buscando en el texto y estaba arriba. Bueno, siguiente, por favor. Así como trabaja Mujeres del Inicio de la Guerra de Independencia, a Sor Juana, ella ha venido trabajando, si recordamos sus veladas culturales, bueno, pues ella ya había algunos personajes, los había abordado, como el de Sor Juana Inés de la Cruz, y se sigue en la historia abordando perfiles de mujeres, pero el final también aborda de mujeres de su tiempo, como les decía hace un momento, y mujeres vinculadas a la educación. Matilde Montoya es la primera mujer que entra a la preparatoria y que simultáneamente acredita sus estudios en la Escuela Nacional de Medicina. Entre 82 y 87, aquí podría decir Francis, pero ¿cómo? Pues sí, está acreditando materias de preparatoria a la vez que está acreditando sus materias para ser la primera médica cirujana, porque había parteras, había enfermeras, pero no había médicas, cirujanas y obstetras. Ella es la primera médica cirujana y obstetra que sale de la Escuela Nacional de Medicina en el siglo XIX, y pues eran unas cuantas. A ella, que se ve que también formaba parte del grupo de Matilde Montoya, la critican por ser protestante y masona y protestante, e incluso en una época Matilde Montoya estaba en Puebla y la corren de Puebla las señoras de la sociedad poblana. Ella practicaba pues la medicina para mujeres, o sea, las atendía en las cuestiones de sus partos y todo lo referente a las mujeres, y pues no les gustó tanto. Sin embargo, viene a México finalmente atraída por Porfirio Díaz, que quería que la primera médica mexicana se recibe en 1887 y quería que se recibiera en la Ciudad de México, no en Puebla, donde ella estaba tratando de estudiar medicina, ¿no? Finalmente se recibe en 1887 en México, y una biografía de ella nos la da, pues maravillosa, Laureana Wright, en este periódico y en sus biografías, porque pues nos cuenta minucias de la vida de ella, de sus problemas para desarrollarse profesionalmente. No sé si tenga tiempo, pero me voy a atrever a decirles unas que a mí me llama mucho la atención. Matilde Montoya la criticaban mucho por la sociedad, la gente allegada, la que leía, la que sabía, que pues estaba estudiando medicina junto con hombres, y las prácticas de disección, de anatomía, se tenían que hacer pues junto a los hombres, pues obviamente pues en cuerpos desnudos. Digo, eso no les gustaba, y entonces logran que, para que no se hablara mal de la honra de Matilde Montoya, de su mal comportamiento, se le otorgara un cadáver solo para ella, para que ella pudiera hacer sus prácticas anatómicas sola. Y es así como se salva este problema, porque sí creaba cierto conflicto. Y bueno, esta es una simple anécdota para que veamos también en qué mundo se estaba moviendo Laureana y el valor de esta generación. Son unas cuantas muy importantes, seguidas por muchas más mujeres, como vimos al inicio de la conferencia. Siguiente. Columba Rivera, la segunda médica, pero ella no estudió en México, en la Ciudad de México, pero es también parte de este grupo. Siguiente, por favor. Sin embargo, bueno, esto se los platico después porque me salgo. Bueno, puede que Atredios, ya que está ahí. Aquí vemos cómo se está en 1896,
poco después de que Laureana muera, se está planteando que se publique una de las obras, las grandes obras de Laureana, sobre biografías de mujeres célebres, ¿sí? Que se publica, realmente se publicó, fue una publicación póstuma en 1910 con motivo del centenario, fue una de las publicaciones del centenario, y es muy interesante porque trae mujeres, desde biografías de mujeres desde la etapa prehispánica hasta la mamá de Matilde Montoya, porque con ella cierra el libro que trae, bueno, es un libro bastante, digamos, grueso, es muy amplio y trae muchísimas mujeres del siglo XIX, trae maestras, profesionistas, y algunas mujeres que se dedicaban a labores sociales muy de la época del siglo XIX. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, aquí nos encontramos que si podríamos pensar, bueno, ya con eso se justificaría pues que estuviéramos un sábado por la mañana escuchando historia de Laureana Wright, pero todavía va más adelante. Laureana Wright no solo escribe en el periódico y no solo escribe poesía, que fue bastante renombrada como poetisa, sino que llegó un poco a más, llegó a pensar, a replantearse el problema de la educación de la mujer. A ver, permítame. El libro de biografías es Biografías de Mujeres Célebres y está editado por la FEMU. Está editado no en papel, sino se me va la palabra, pero ay, bueno, ya hay una edición completa porque pues obviamente no hay suficientes ejemplares. Digital, gracias, gracias. Ya. Muchas gracias, Oliva, gracias. Ay, qué gusto. Bueno, seguimos entonces, les decía yo, llegó a niveles más allá, a replantearse, a pensar en la mujer de su tiempo y qué tenía que hacer esta mujer para salir de esa situación esclavizante en la que se encontraba. Siguiente, por favor. Por ello, pues ya muy avanzada su vida, ella muere en 1896, en 1891 se edita, y 91 y 92 se editan dos ensayos. Uno es la emancipación de la mujer por medio del estudio, en que, bueno, ella, el título lo dice todo, ¿no? Se trataba de emancipar a la mujer por medio del estudio, que la mujer saliera, como les decía yo hace un momento, del estado de sometimiento en que se encontraba y que se lanzara al mundo, que ocupara un lugar en el mundo y que formara parte de la proyección de ese mundo que les estaba tocando vivir. Siguiente, por favor. Bueno, este es el siguiente. Y el otro ensayo es la educación errónea de la mujer y medios prácticos para corregirla. Las dos son importantes, las dos son dirigidas al mismo fin. Anterior, por favor. Todavía no en ese. Las dos son dirigidos a las mismas mujeres, pero mientras el anterior es más conceptual, este es como va dirigido un poco a los padres de familia para que vean los errores en que se cae en la educación y va dándonos perfiles que no es únicamente Laureana la que hace esto, era muy usual en esa época hacer como perfiles de mujeres, la mujer floja, la mujer estudiosa, la mujer intelectual o la mujer frívola, la mujer qué sé yo. Pero finalmente son muy importantes no solo para ver el pensamiento de Laureana, para ver los elementos que Laureana reprobaba en las mujeres, en los padres. Ya vimos cómo reprobaba a los padres de esta
joven que era su contemporánea y que tuvo una educación muy distinta a ella, bueno, pues ella está dirigiéndose a esos padres de familia para que no caigan en eso, pero aparte de todo nos está retratando una época, la vida de esa época, el cómo se manejaban, cuáles eran las ideas eh, que se que se practica, cuáles eran las ideas más comunes, las prácticas igualmente más comunes, qué sé yo, nos está dando el retrato de una época. Entre los dos, en el primero, en el anterior, vemos un poco un retrato del pensamiento de Laureana y en este el pensamiento de una época en función de las mujeres. Siguiente, por favor. Eh, ¿Cuáles son las características principales? Juicios, muchos, algunos muy duros y atrevidos, ¿sí? No se anda con palabritas dulces ni decimonónicas. Sí, claro, tiene un lenguaje decimonónico, pero a veces es un lenguaje particularmente duro, sobre todo para calificar a las mujeres, ¿sí? Por ejemplo, decir la mujer instrumento, ¿sí? Llamarla un objeto, lo que actualmente pues es muy común que digamos, no, pues la mujer no debe ser objeto, no, bueno, pues en ese momento es de las primeras veces que se vio a la mujer como un instrumento, como un elemento de adorno, como un elemento útil, pero no como una persona. Argumento en contra del estereotipo femenino tradicional está constante y esta parte es importantísima porque se atreve a defender cosas que todavía están defendiéndose, muchas de ellas, vamos a tratar de ver algunas. Dimensiones más humanas a varones y mujeres, nada de que las mujeres, como se decía en el siglo XIX y todavía se llega a oír, son un dechado de virtudes buenas, puras, santas, madres amorosas, no, ella dice, si se les va a dar los mismos, si se les dan los mismos cualidades que los hombres, tienen también que tener los mismos defectos. O sea, está viendo un perfil femenino de carne y hueso, no lo está idealizando como el marianismo desde la época, pues de mucho tiempo atrás se venía haciendo, sino nos está dando una mujer que tiene cualidades como el hombre, el intelecto es comparable al del hombre, es capaz o más que el hombre, incluso dice que a mí también me deja impresionada que se haya atrevido a decirle a un mundo de varones que éramos las mujeres, algunas mujeres tenían más capacidad intelectual que ellos. Digamos esto en general, dimensiones más humanas que los varones, cualidades y defectos de ambos, y defiende la igualdad, esta última, y hasta la superioridad intelectual de las mujeres. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Cómo voy de tiempo? Es que no tengo... A ver. Dice que la mujer no solo ha igualado, sino a veces superado al hombre. Podría suceder muy bien que esa diferencia denotase superioridad y que llegase un día en que el hombre tenga que confesar, examinando con el escalpelo de la imparcialidad, la inteligencia viviente, no solo la igualdad, sino la supremacía de la mujer. O sea, son sus palabras textuales que yo transcribí para que vean estas expresiones siguientes. ¿A qué se debía ella? Se duele del sometimiento de la mujer, pero no se queda en pobrecitas, las maltratan, hay violencia, etcétera, sino ¿a qué se debe esto? Primero, al abandono intelectual que por siglos se les había tenido. Nadie lo duda. ¿Por qué? Porque pues no tenían acceso simplemente más allá de las escuelas amigas o amigas, pues en general no tenían posibilidades de conocimientos. A la sumisión en que se les mantenía, no se les daba la oportunidad. Al desamparo legal, o sea, la mujer no tenía derechos, los derechos civiles les estaban negados, al egoísmo masculino que no abría los espacios. Y algo que a mí me
interesa conformidad femenina. Porque ahí sí no estaría yo totalmente de acuerdo, porque en un mundo con las condiciones que le tocó vivir a Laureana, pues las mujeres no tenían muchas alternativas. Fueron las condiciones personales de ella y por supuesto su capacidad que desarrolló a través de una educación, de un ambiente familiar que supongo era bueno, esto no lo conozco, que ella tuvo esas capacidades. Pero la mayor parte de las mujeres no tenían esa posibilidad. Es que tenía por aquí una expresión que la estoy tratando de recordar, pero no la tengo en mente, que ella dice que la mujer era simplemente, en muchas ocasiones, una criada de honor o una administradora gratuita. Son las expresiones y como esta, muchas más, en que claro, por eso se gana la rivalidad de las propias mujeres, no gozaba de la simpatía porque rompía con el perfil de las mujeres de esa época. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Sí, porque dice ella que, bueno, finalmente estaban abiertas las puertas de las instituciones, que el régimen de Díaz no impedía a las mujeres entrar a la escuela normal, a la escuela secundaria para personas del sexo femenino que mencionamos al inicio de la clase, que se había fundado en 1867, pero se inauguró un poco más tarde la Escuela Nacional Preparatoria a partir de 82, la Escuela Nacional de Bellas Artes, que también recibía mujeres. Pero no obstante, las mujeres no entraban, por eso habla de la falta de decisión de ellas. Siguiente, por favor. Bueno, la preparatoria, porque la mencionamos. Siguiente. Bueno, creo que ya estamos al final del texto, si mal no recuerdo. La anterior, por favor. La anterior. Únicamente me interesa esto. Uno pensaría que estaba rodeada de puras voces en ese sentido, que el periódico Violetas y las mujeres de las que se rodeaba nada más eran aquellas que compartían sus ideas. Pues no, por eso les tomé esta nota, que era un poco más lo común pensar en aquella época. Lo que hace falta en nuestra vieja y dolida sociedad son buenas mujeres. Para todas las carreras científicas sobran los hombres. O sea, ya esta nota es del periódico Violetas de la Náhuatl y nos muestra también que en ese sentido la actitud de Laureana no era una actitud muy cerrada, sino que tenía apertura. Y la siguiente, finalmente, ella, bueno, termina el ensayo de la superación de la mujer por medio del estudio con unas palabras que, pues muy cortas, son unas cuantas líneas, pero me parece que dicen, también resumen su pensamiento. Creo que la mujer es apta y tiene derecho de seguir todas las profesiones que sigue el hombre. Creo que sus facultades intelectuales son iguales a las de a pesar de la observación anatómica de un médico que asegura que el cerebro de la mujer es más pequeño que el del hombre. Creo, en fin, en la mujer. Por eso quiero tanto a Laureana Wright. Les agradezco mucho a quienes me acompañaron en esta plática, me dieron la oportunidad de repasar mis notas sobre Laureana. Muchas gracias y pues si podemos responderles sus preguntas, pues con mucho gusto.